Adventista entra al stream y me pregunta sobre la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es lo que quiere saber este adventista. Recuerden, aquí estamos buscando la verdadera Iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Y le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético de Santi. Muy duro, Santi. Me encanta este canal. Así que vayan, suscríbanse al canal de Santi y miren todo su contenido. Dale Uno play. de los temas que se, digamos, resuena más con respecto a la iglesia adventista es el sábado. El sábado, sí. Ojo. Ajá. Y bueno, hay un video, ¿no? Que usted, bueno, tú hablas, ¿no? Del A, sábado y bueno, me pareció interesante. a ver. Y es que, en resumidas cuentas, ¿no? Evidentemente se guarda el sábado porque en la Biblia enseña guardar el sábado. Ok. Ajá. Pero digamos de que el planteo que yo puedo entender, ¿no? De parte del católico es de que en el siglo segundo, si no me equivoco, los cristianos ya guardaban el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien. O sea, la razón por la que se guarda el domingo no es, no es una reflexión del estudio, ¿no? Teológico, sino más bien se guarda el domingo únicamente porque los cristianos en la iglesia, ¿no? Digamos los discípulos de los apóstoles, A ver. así lo decidieron. Ajá. Bueno, ¿esa es la pregunta? Ajá, esa es mi pregunta. O sea, Ok, la razón por la que se guarda el domingo es porque así lo decidió los discípulos de los apóstoles. bien, Estoy buenísimo, bien. buenísimo. Me encantó el Ojo. planteo. A ver, hay que dejar en claro algo, que dos cosas. Número uno, A ver. los testimonios que tenemos a favor del domingo y en contra del sábado no comienzan en el siglo II, comienzan en el siglo I. Ojo. Eso es muy importante. Y las personas que sostienen esto, aparte del testimonio del Nuevo Testamento, que lo hay, aparte del testimonio del Nuevo Testamento, son discípulos o personas que tuvieron un contacto directo con los apóstoles. No son sectas que surgieron desvinculados de esa primera comunidad cristiana dirigida por los apóstoles. No, son personas que tenían un contacto real y directo con los apóstoles, Ok. que estaban dentro del seno, el corazón de la iglesia, a partir del siglo primero, ¿no? Por otro lado, recordemos una cosa. Vos decís, bueno, pero en definitiva, ¿cuáles son las razones por las que se abraza el domingo y no el sábado? Ok. Que no es producto de reflexionar, y te estoy parafraseando, corregime si es tu idea, no es producto de parafrasear, de reflexionar acerca de lo que enseña la escritura. Bueno, es que los primeros cristianos no reflexionaban su fe o acerca de su fe de la forma en la que los evangélicos en la actualidad lo hacen. Ahí viene fundamentalmente la gran discusión de la sola escritura. ¿Por qué? Porque para Jair va a ser fundamental A ver. sacar conclusiones a partir y solamente a partir de lo que enseñan las escrituras. En esta época, en este tiempo, estamos hablando de mediados del siglo I en adelante. Número uno, todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba finalizado. Número dos, cuando en la década del 90 se escribe el último libro del Nuevo Testamento, todas las iglesias no tenían acceso a él, porque tarda tiempo no solamente en reproducirse, en copiarse a mano dichos documentos, sino también en la distribución. Por ende, los primeros cristianos no eran sola escritura, no era que necesariamente para sacar conclusiones teológicas o para tomar una postura respecto a la fe cristiana debían necesariamente hallarlo solamente en la escritura. No, ellos recibían una fe que es recibida por la tradición. La tradición es un vehículo clave en la transmisión de la fe cristiana a lo largo de los siglos, pero principalmente en la época primitiva. Entonces, la razón por la que los discípulos directos de los apóstoles abandonan el sábado, por así llamarlo, y abrazan el domingo, no es porque se les ocurre a ellos, sino porque así lo han recibido de quienes fueron sus mentores, sus maestros.
En este caso, los apóstoles. Sí. ¿Y cuál es la razón de fondo? ¿Es una razón nacida del corazón de personas que pueden equivocarse? No. No. Jesús resucita el domingo. La razón de fondo es que en la inauguración del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, el día clave ya no es el sábado, sino que es el domingo, que es el día de la resurrección. La fe cristiana gira en torno no al sábado, sino al domingo, porque el domingo es el día en donde se concreta la salvación para los hombres, en donde se hace realidad todo ese evangelio, en donde el evangelio está garantizado, la predicación de Cristo, las buenas nuevas de Jesús de Nazaret están garantizadas por el hecho histórico, concreto de la resurrección. Entonces la resurrección pasa a ser el corazón de la fe cristiana. Y dado que Cristo Jesús resucita un domingo, este domingo inaugura este nuevo tiempo en la nueva alianza, que viene a ser una antesala de lo que es la nueva creación, ¿no? La creación redimida por Cristo Jesús por causa del pecado, ¿no? Cristo comienza ese trabajo de redención a partir de esa resurrección. Por ende, el domingo pasa a ser la clave, pasa a ser el corazón. Y es por eso que los primeros cristianos, desde los apóstoles en adelante, vamos a ver que se reúnen los domingos. Se reúnen porque es el día del Señor. El Señor era Jesús. Kyrios es Jesús de Nazaret. El día del Señor es el día en el que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, inaugura este nuevo pacto y hace realidad, hace realidad todas las promesas que él vino a anunciar durante su ministerio terrenal, ¿no? Es en este día en donde resplandece la verdad del evangelio en los corazones de los cristianos. Sí, pero la Biblia también habla, no solo ese hecho de Jesús, la Biblia también habla sobre que iba a haber otro día, aparte del sábado, iba a haber otro día. Miren, busquen y lean Hebreos 4, lean todo ese completo. Yo lo voy a leer el pedacito aquí en el capítulo 8, Hebreos 4:8, dice: porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo que queda? Dice la palabra otro día, mire. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría pues de otro día. Entonces, queda otro día. ¿Cuál es ese otro día? Bueno, Jesús cumple, él muere el viernes, reposa, cumple hasta eso. Jesús cumple el día de reposo y resucita el domingo. Y ya los apóstoles comienzan a reunirse los domingos. ¿Cuál es ese otro día después del sábado? Domingo. No sé si pude explicar las razones y el proceso histórico, hermano. Ok. Sí, lo entendí. Pero claro, y ahí me surge unas cuantas preguntas también. Okay, vamos a ver. Digamos, la tradición, digamos que mandada o recibida por los apóstoles, hacía que la iglesia cristiana pudiera decidir si debían de guardar el domingo, y claro, no de forma gratuita, sino porque Jesús resucitó el domingo. Entonces, dado que resucitó el domingo, entonces digamos que era suficiente para los Hay una cristianos. justificación. Hay una justificación. Ojo. Que ojo, desde mi humilde punto de vista, creo que, y a ver, esto es especulación, sí, lo es, pero creo que hay especulación infundada y hay especulación fundada. Ay. En este caso yo creo que es especulación fundada lo que te voy a decir. Nosotros sabemos que Jesús de Nazaret no solamente enseñó el mensaje del reino de Dios a los apóstoles durante el periodo de esos 3 años de su ministerio terrenal, sino que la Biblia también nos enseña que cuando Cristo resucita, durante 40 días Jesús se les aparecía a los apóstoles para enseñarles más claramente de qué se trataba este nuevo tiempo que se veía inaugurado en su resurrección. Dice el Evangelio el libro de los Hechos, creo que es el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, que nos señala que Jesús continuaba enseñando y ahora con mucha más claridad que lo que
que de la forma en la que lo hacía antes de la resurrección, porque claro, él ya había resucitado. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que Jesús le enseñó durante este periodo de tiempo a los apóstoles? Y acá es donde viene la especulación, pero una cosa es la especulación sin fundamento y otra cosa es la especulación con fundamento. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que tanto los apóstoles como los discípulos de los apóstoles abruptamente cambian el sábado por el domingo, yo no creo que haya sido a raíz de que, bueno, a los apóstoles de repente se les prendió la lamparita, se les iluminó y dijo, che, vamos a cambiar. No, es altamente probable que esta tradición haya nacido por enseñanza del mismo Jesús dada a los apóstoles. Porque a los apóstoles les costaba cambiar radicalmente su manera de pensar. Sino... Sí, era difícil. Esa gente estaban impuestos a reunirse los sábados y que después comiencen a reunirse los domingos. Era difícil, pero yo supongo que el Espíritu Santo lo guió. Veamos lo que le ocurre a Pedro cuando tiene que visitar a Cornelio. Era una casa de un gentil. A Pedro le cuesta mucho poder entrar a la casa del gentil y entender de que este evangelio también de alguna manera lo hacía parte a los gentiles. De tal forma le cuesta a Pedro que Jesús tiene que mostrarle por medio de un éxtasis que este era un nuevo tiempo y que Pedro tenía que cambiar su manera de pensar. Por ende, todo lo que es tradición apostólica surge por las enseñanzas de Jesús o por la revelación progresiva del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. En este caso, como es una época muy temprana en la que los apóstoles comienzan a reunirse los domingos, podemos decir que hay buenas razones para creer que esta tradición es inaugurada no solamente en el evento de la resurrección, sino por mandato de Jesús de Nazaret. ¿Se entendió el argumento? Sí, o sea, digamos que Jesús dio a entender, o bueno, o enseñó. O enseñó. Enseñó de que deben de reunirse el domingo, porque resucitó el domingo. Claro, claro. Ok, entonces, bueno, me surge esta duda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, digamos, con los mandamientos, ¿no? O sea, entiendo yo de que los mandamientos son recibidos por el pueblo judío, ¿no? Evidentemente, y los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, evidentemente lo guardaban. Pero, o sea, la razón, bueno, no creo que sea así, ¿no? Pero la razón por la que ellos reciben los mandamientos, incluido el sábado, eran porque era porque eran judíos o el pueblo judío. No entendí la pregunta, perdón, no entendí la pregunta. O sea, la razón por la que reciben estos mandamientos, incluido el sábado, ¿no? Los mandamientos que aparecen en Éxodo 20. Sí. Estos mandamientos, incluido el sábado, ¿los reciben los judíos por ser judíos o porque realmente era, digamos, la voluntad de Dios que se hiciera? O sea, era la voluntad. Sí. Porque de ser así, evidentemente, si la voluntad de Dios era que guardasen el sábado, yo creo que es una buena cuestión saber, bueno, ¿era simplemente por el contexto en el que vivía el pueblo judío para que guarden el Shabbat? ¿O realmente Dios quería que se guardara el Shabbat, pero por una razón mucho más, o sea, porque era su voluntad, ¿no? Era su voluntad que se hiciera así. Sí, a ver, yo creo que era su voluntad. Era la voluntad de Dios que se hicieran estas cosas, pero en un momento particular de la historia. Recordemos de que todo lo que hoy conocemos como cristianos, como el Antiguo Testamento, era toda la prefiguración de la revelación que se haría realidad en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que es antes a Cristo, toda la revelación, todo el mensaje de Dios en el Antiguo Pacto para el pueblo judío es un mensaje que pretende preparar por medio de instituciones, por medio de enseñanzas, pretende preparar al pueblo elegido para la llegada de aquel que había de redimir a la humanidad. Era todo un mensaje pedagógico, todas las instituciones, el templo, los sacrificios, el mensaje, la ley,
todo eso instituido por el mismo Dios para un tiempo, era como objetivo tenía no que sea perdurable en el tiempo de forma eterna, A ver. sino que todas esas cosas indicaran al eterno, y el eterno es Cristo. Sí, porque hay una parte en la Biblia que dice como que todo era hasta que llegara Cristo, algo así. Tengo que buscar ese texto. Todo era, que era, incluso dice que los profetas y todo eso eran hasta Cristo. Entonces, por eso que dice aquí en Hebreos 4:8. Entonces, ¿por qué si Josué no habría otro día? Si Jesús había dado el reposo, ¿por qué no había otro día? Dios te había indicado otro día. La palabra otro día es que es la palabra clave aquí. Todo eso debe apuntar a Cristo de forma pedagógica para que todas las generaciones de israelitas, hasta llegar a Cristo, pudiesen en Cristo ver todo ese mensaje que durante años recibieron por tradición como pueblo elegido por parte de Dios. Entonces, claro que hubo un momento en la historia en donde Dios ha deseado que eso se llevara a cabo. Pero hay un momento que lo cambia todo, que cambia la historia del hombre en relación con Dios, que es cuando Dios se hace carne y habita entre nosotros. Cuando Dios se hace carne y habita entre nosotros, cambia drásticamente la forma de comunicarse de Dios, de relacionarse de Dios con los hombres, Ojo. y cambia también el mensaje, no porque sea un mensaje completamente nuevo opuesto al anterior, sino porque hay claridad respecto a lo que antes había en sombra. Lo que no se veía lúcidamente ahora se ve lúcidamente. Se ve más Te claro. doy un ejemplo. A ver. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual, hablando del antiguo pacto, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por ende, todo este Antiguo Testamento, todo ese mensaje codificado, podríamos decir, haya su cumplimiento en la persona de Jesús. Y durante ese periodo de tiempo era necesario cumplir todas estas cosas. Pero venido el Mesías, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque nos encontramos ya con lo perfecto. Okay. Ya no más en sombras, sino ahora se lo veía a Dios cara a cara. El objetivo era Dios. El objetivo no era la institución del Antiguo Testamento. El objetivo era encontrarme con el Dios encarnado cara a cara y poder identificarlo para seguirlo a Él. La clave era Él, es la persona de Cristo. No son las instituciones antiguas, es la persona de Cristo. Todo apunta a Cristo. Ojo. Entonces, por eso es que vemos costumbres de Jesús como, por dar un ejemplo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, o de cierto os digo, o antiguamente, y cosas por el estilo. Y los judíos muchas veces tienen problemas con ciertas enseñanzas de Jesús porque parece que Jesús viene a anular la antigua ley, pero Jesús no viene a anular la antigua ley. Jesús viene no solamente a cumplir esa ley que era necesaria cumplir, sino que a perfeccionarla para poder mostrarnos cuál es el verdadero sentido de esa ley. Que la ley en sí misma no tiene como objetivo el hecho concreto de hacer tal cosa, sino la transformación interna del hombre. Ojo. Para que podamos, a causa de esta transformación, ser tal y como Dios desea que seamos. Está interesante el tema. Ese me parece que es el objetivo. Por eso es que los cristianos se ven justificados en cambiar su forma de creer y de vivir la fe, porque en definitiva eso es lo que inaugura el nuevo tiempo en Cristo Jesús. Ya las instituciones del antiguo pacto que tenían como objetivo indicarnos al Mesías ya han cumplido aquello por lo cual fueron instituidas. Okay. Ahora la clave es esa persona, es Cristo. Por eso para nosotros como la iglesia, la clave es Jesús de Nazaret y todo lo inaugurado por él, que fue comunicado por los apóstoles. No sé si pude ser claro con la respuesta. A ver. Bueno, es que de todas formas, a mí en lo personal nunca me ha quedado claro esto o sea, ya he escuchado esto del nuevo y antiguo pacto. Ay. Y en lo personal nunca me ha quedado claro, y bueno, supongo que es, bueno, un poco más, mucho más largo, mucho más complejo. Ajá. Claro, porque creo que se entiende, o bueno, a grandes rasgos, al parecer los mandamientos Sí. que a día de hoy guarda la Iglesia Católica son los mandamientos que evidentemente han recibido, pero excepto el sábado. Ojo. Bueno, o sea, digamos que entiendo de que
hay cosas de que la iglesia, digamos, ha ido viendo qué es lo que deben ceñirse, ¿no? Con respecto a la iglesia, a Jesús sobre todo. Pero digamos de que mi duda siempre ha sido, bueno, ¿por qué únicamente, o sea, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con el sábado? O, digamos, en el caso de que Ajá. ya la iglesia haya decidido, ¿no? Guardar el domingo. Entonces, ¿qué sucede con el sábado? No, No se guarda. o sea, deja de ser día de reposo Es que hay otro día, ya es otro día y otro día es otro. o Bueno, sigue siendo... recordemos de que la iglesia lo que va a predicar es que, a ver, ¿qué significa día de reposo? Hay veces de que uno es como que no tiene presente el verdadero sentido del día de reposo. El día de reposo es para dejar de ocuparnos de lo pasajero para ocuparnos en aquello que es eterno. La Bueno, institución del día de reposo tiene como objetivo dejar de mirar lo pasajero para mirar aquel que permanece, Ojo. a Dios. Es por eso que el día de reposo se utilizaba para principalmente todo lo que tiene que ver con la liturgia, con la oración, bueno, con el sí, ayuno, con la lectura de las escrituras. Pero Jesús refutó el día de reposo estando vivo con ellos ahí. Jesús hacía milagros el día de reposo y ellos, los fariseos, ya le cuestionaban eso. Y Jesús decía, no es más importante esta persona que tenía tanto tiempo enfermo. No era necesario que un milagro para ella. O sea que ya a Jesús ya no le importaba ese día de reposo. Claro, él lo cumplió, pero es que venía otro día ya. La reflexión de la misma, etcétera. O sea, el día no era para reposar, me tiro a la plancha y digo, bueno, descanso simplemente. Porque hay veces que como que culturalmente entendemos día de reposo, descanso, es descansar. Bueno, pese a que obviamente vamos a descansar de nuestras tareas habituales, Ay, del trabajo semanal y de los problemas y cosas por el estilo, la clave era enfocarnos en Dios. ok. Bueno, Pero sí. no, pero o sea, pero a día de hoy el sábado ya no es, o sea, ya no es el día de reposo, lo sigue siendo, Bueno, pero no, por solamente de eso, que únicamente el cristianismo empezó a guardar el domingo. a eso voy, a eso. supuestamente no, los apóstoles ya comienzan a guardar el domingo. Pero Solamente por de eso, que únicamente el cristianismo empezó a guardar el domingo. a eso voy, a eso voy. Los cristianos, el principio, no en cuanto a las formas, sí el principio lo van a seguir conservando. Ojo. Simplemente van a cambiar, observar el día sábado para observar el día domingo, por la resurrección en Cristo. Pero nosotros descansamos de nuestras obras por y en Cristo Jesús, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, los católicos, por dar un ejemplo, para nosotros es día de precepto el domingo. ¿Qué quiere decir día de precepto? Ojo. Quiere decir que es mandamiento de Dios congregar. ¿Por qué? Porque el día domingo hay que observar dedicándolo a Dios. Hay que dedicar el día domingo al día del Señor. ¿De qué forma se lo dedica? No de la forma en la que lo hacían los judíos, Ay. sí de la forma cristiana, girando todo en torno a Cristo. Por eso es que los católicos podemos congregar todos los días de la semana, ir a la iglesia todos los días de la semana, pero el domingo sí o sí hay que ir. Ay. El domingo hay que ser parte de lo que es la edificación cristiana, hay que enfocarse en Dios, en las buenas obras, etcétera, más allá de lo que es por precepto, que es congregar, participar del culto cristiano hacia Dios, ¿no? Ay. Sí, y ahora creo que acá hay una pregunta incluso mucho más peligrosa, A ver. Ok, una pregunta peligrosa, vamos a ver. porque obviamente, bueno, al menos a mí, en lo que yo recibo de la iglesia adventista, enseñan de que hay una iglesia, bueno, la Gran Ramera y todo eso, ¿no? Que cambia la ley. Entonces, Que cambia la ley. se puede entender de que la iglesia cambió la ley, Ay, ay, ay. o No. sea, Los mandamientos. no cambió la ley. La iglesia no. La iglesia no puede cambiar la ley, porque la ley es de Dios.
si de alguna manera hay una modificación, es Dios el que lo modifica a causa de una justificación que es el tiempo del nuevo pacto. Ojo. Dios lo cambia. Pero es que la iglesia, a menos, a ver, cuando vos hablas de la iglesia, te referís a ciertos individuos, Los discípulos de los apóstoles. ciertos cristianos. Claro, en realidad lo que hace la iglesia es simplemente formalizar aquello que Dios ha establecido. Ok. Es formalizar lo que Dios ha establecido. Claro, porque lo que pasa es que los discípulos están reunidos todos. Están reunidos. Entonces, a ellos están reunidos. No, voy a dejar tu comentario porque hay algo que pasa más adelante. Escuchen esto. Por dar un Y ejemplo. Jesús es Dios. Si Jesús es Dios y Jesús dijo que guarda el domingo, entonces se guarda el domingo. Ese es Claro, el o sea, planteo. no necesariamente quiere decir de que Jesús tuvo que haberlo dicho, sino que también, por guía del Espíritu Santo, la iglesia pudo haber recibido esta comitiva particular. Como por dar un ejemplo, cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio nuevamente, Ajá. es Dios quien le revela a Pedro que en este nuevo pacto ya lo que se consideraba como correcto en el antiguo, ya debe verse eso o evaluarse a la luz de la persona de Cristo. Entonces, el que inaugura las nuevas formas, la nueva fe, es el mismo Dios. La iglesia lo que hace y se encuentra legítimamente habilitada para hacer es formalizar eso que Dios ha establecido en el nuevo pacto. Lo que Dios revela. Como mayordomo. La iglesia es mayordomo, no es el dueño de la casa, es el mayordomo de la casa. Uy. Por ende, la iglesia tiene la legítima autoridad para formalizar lo establecido ya por el dueño de la casa. Obviamente el acto formal lo lleva a cabo la iglesia, pero lo hace como mayordomo, no como dueño de la casa, porque el que toma la decisión es el dueño de la casa, no el mayordomo. Israel, en este caso, Ok. Jesús. Entonces, Dios. entonces entiendo de que para el siglo II, los discípulos de los apóstoles, o sea, la iglesia cristiana, todos de forma unánime y sin, digamos, sin entrar en discusión, o sea, Sí. todos estaban de acuerdo con guardar el domingo. Todos guardaban el domingo para el siglo II. Todos. Es buena pregunta. Mira, no puedo decir todos porque te explico lo siguiente. La amplia mayoría de cristianos tenían esto muy en claro. Ok. Esto lo tenían clarísimo. Pero hay grupos que podríamos decir, A ver. en cierto sentido, son parte de ese cristianismo primitivo, pero que por razones de tradición judía, a medida que el tiempo avanza, se van desvinculando cada vez más de lo que era la iglesia en un sentido universal, católica, ¿no? Te doy un ejemplo. Esos son los ebionitas. Los nazarenos guardaban algunas costumbres. ¿Qué es lo que sucede? Ay. Sucede de que para los judíos estas cosas no son de la noche para la mañana. ¿Se entiende? Una cosa son las enseñanzas apostólicas, otra cosa es que para ciertos judíos convertidos al cristianismo, la asimilación no va a ser de la noche para la mañana. Por eso es que los judíos convertidos al cristianismo muchas veces se encontraron luchando por preservar sus tradiciones como judíos y tratar de, preservando sus tradiciones como judíos, tratar de ser fieles cristianos a la vez. Ahí nos encontramos, por dar un ejemplo, con las discusiones de Pablo con los judaizantes respecto a la circuncisión o cosas por el estilo, ¿no? A los judíos eran cristianos. ¿Eh? Eran cristianos, o sea, eran judíos cristianos. Eran judíos cristianos, pero que les costaba hacer esa transición de la forma o al ritmo que Pablo lo proponía, porque obviamente la asimilación de ideas o el cambio de creencias no para todos es de la noche para la mañana. Y hay judíos a los que les costaba más. En este caso podemos hablar de los que eran judaizantes. Que estos judaizantes no eran judíos no cristianos, eran judíos cristianos, pero que les costaba poder entender, asimilar todas las implicaciones que era vivir en este nuevo pacto a partir de Cristo. Y que era que ya ciertas tradiciones judías
ya habían quedado obsoletas para lo que es la revelación de Cristo en este nuevo tiempo. Okay. Algo similar le pasa a algunas comunidades judías cristianas que luego de la destrucción del templo en Jerusalén, bueno, viajan a otras tierras con el objetivo de resguardarse de toda esa gran destrucción que sufrieron los judíos, ¿no? Ya para finales del siglo I y principios del siglo II, podemos encontrar algunos testimonios de estas comunidades y de cómo estas comunidades cada vez rechazan más ciertas cosas que el resto de los cristianos ya lo tenían asimilado. Por dar un ejemplo, la naturaleza de Cristo, ¿quién era Cristo? ¿Era Dios Cristo? ¿No lo era? Si tenían que seguir guardando las leyes del antiguo pacto, si se tenían que seguir circuncidando y hasta también si tenían que seguir guardando el sábado. Hay algunas comunidades identificadas por los primeros cristianos que son comunidades cerradas que van a ser consideradas comunidades herejes, que no son grandes comunidades, no son una amplia extensión, no son comunidades populares, pero que sí siguen sosteniendo costumbres del antiguo orden, del antiguo pacto. Estas comunidades, algunas van a ser consideradas heréticas y otras van a ser consideradas cristianas, más allá de las diferencias que puedan llegar a tener entre cristianos con los judíos, ¿no? Pero no eran absolutamente todos, para ser honestos. Hay unas pequeñas comunidades en los alrededores de lo que era conocido como Judea, que todavía querían seguir guardando estas costumbres judías. Pero a pesar de que pertenecían a la misma iglesia cristiana, a pesar de eso, igual, a pesar de que podían ver que se enseñaba que guardaban el domingo, ellos aún así seguían guardando el sábado. Sí. Y por eso fueron considerados heréticas. Para el siglo II. Sí. Pasa como los judaizantes. Mira, te doy un breve ejemplo. Pasa como los judaizantes. Antes del concilio de Jerusalén, habían judíos convertidos al cristianismo que venían de la región de Judea y confrontaron a Pablo y la iglesia de Antioquía respecto a qué era necesario para ser salvos, si tenían que cumplir las leyes de Moisés o no lo eran. O sea, ellos estaban, esos que se convirtieron al cristianismo, ellos estaban diciendo, no, pero tenemos que hacer lo que dice el libro, lo que dice el libro viejo, el viejo testamento en ese entonces. Tenemos que circuncidarse, esa palabra no me sale, señores. Hay que circuncidarse todo porque para ser salvo. Entonces le dicen, no, ya eso era viejo. Ahora es en Cristo, es diferente. Y ellos no pudieron resolver ese asunto y tuvieron que ir donde los demás apóstoles a resolver ese asunto. Ellos eran cristianos, pero no se adaptaban a lo nuevo. Vos lo conocés como yo. Así pasa con el día del sábado. Una vez finalizado el concilio de Jerusalén, no es que todos los judíos cristianos que hacían parte de estos grupos llamados los judaizantes, no es que todos se someten al concilio. No, todavía hay judíos convertidos al cristianismo que siguen sosteniendo su postura. Y de hecho son algunos de los que luego Pablo va a terminar enfrentándose, como diciendo, che, pará, no se están sujetando a lo que ha enseñado la iglesia de forma definitiva respecto a este tema, ¿no? Entonces, no quiere decir de que porque la iglesia formalmente haya dicho algo, eso no quiere decir de que absolutamente todos dentro de las primeras comunidades cristianas hayan obedecido. No, pero podemos hablar con propiedad una vez de que la iglesia ya ha hablado que esos que no han obedecido estaban en desobediencia. Y como estaban en desobediencia en cosas que la iglesia ya se había expresado, eran condenados como herejes. Eso es lo que sucede con algunas de estas comunidades que te mencioné para mediados del siglo II. Señores, hasta aquí dejaré este video, hasta aquí. Veré si le hago la segunda parte. Me interesa y es muy impactante ver este joven que anda buscando una opinión sobre, él es adventista y ustedes saben que los adventistas no guardan el domingo sino el sábado. Entonces, él anda como buscando la verdad, ¿sí? Así que me parece muy interesante. Les dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.